Hola, en el presente tutorial os vamos a enseñar a utilizar lo que llamamos diodo LED. La palabra diodo viene del hecho de que es un elemento que solo deja pasar la corriente en un sentido. Por ejemplo, tal como tenemos conectado el cátodo al negativo y el ánodo al positivo, la corriente circulará y cuando iniciemos en este caso la simulación, el LED se enciende. Es un LED de color rojo. Le hemos colocado una resistencia en serie para limitar la corriente y evitar que el LED se pueda quemar por una sobreintensidad. Si hubiésemos puesto el diodo LED colocado al revés, vamos a probarlo haciéndolo girar, ¿vale? Es el mismo montaje, pero ahora tenemos conectado el ánodo al negativo y el cátodo al positivo. Iniciamos la simulación y no se enciende, por la sencilla razón de que el LED impide el paso de la corriente en este sentido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que tener clara con un diodo LED es que tiene un cátodo y un ánodo que debemos saber identificar, ¿vale? El ánodo es el que conectamos a positivo, el cátodo es el que conectamos a negativo. También lo podemos distinguir porque la pata del ánodo es más larga y porque la del cátodo tiene una base plana lateral que nos indica que es el lado negativo. Dentro encontramos un material semiconductor que es el que a través de una unión NP está produciendo la luz y puede producir luz en diferentes colores. Podemos encontrar LEDs verdes, rojos, azules. Fijaros bien claramente, por ejemplo, en estas imágenes, esta es la pata que ha de estar conectada al positivo y esta es la pata que ha de estar conectada al negativo. ¿Vale? También tenemos LEDs blancos e incluso podemos tener LEDs de infrarrojo que no son visibles a simple vista, pero que se pueden utilizar, por ejemplo, para un mando a distancia. Normalmente el tipo de LED más utilizado es el de 5 milímetros. También a veces podéis encontrar LEDs más pequeños de 3 milímetros y en algunos casos incluso podéis encontrar LEDs de tamaños superiores a estos. A ver, otra cosa que debéis tener en cuenta es que en función del color del LED, la tensión de trabajo puede ser ligeramente diferente, ¿vale? La tensión de trabajo correcta, por ejemplo, para un LED rojo está alrededor de 1,63 a 2,03 voltios y debemos asegurar que cuando colocamos la pila, la batería, colocamos la resistencia en serie correcta para conseguir que el LED se encienda correctamente sin quemarse. Para hacer los cálculos podéis encontrar por internet diferentes páginas web que os calculan automáticamente qué resistencia debéis colocar. Por ejemplo, en nuestro caso, un generador de 9 voltios y vamos a suponer que utilizamos un LED rojo. Un LED rojo supondremos que tiene una tensión de trabajo, la pondremos alrededor de 1,8. 1,8. La intensidad de trabajo para los LEDs de 5 milímetros suele ser de 5 miliamperios. Le decimos que calcule y nos dice que debemos utilizar una resistencia de 390 ohmios. Es más, también nos dice que esta resistencia ha de ser de 1/4 de vatio. ¿Qué significa? Que tendrá que disipar una potencia de 1/4 de vatio. Recordar que la potencia que disipa una resistencia la podemos calcular a través de esta fórmula. Esta es la potencia generada o en este caso absorbida por la resistencia cuando tenemos un voltaje V y una intensidad I.
también se puede calcular a partir de la intensidad y la resistencia, y también se puede calcular a partir del voltaje y la resistencia. Estas dos fórmulas podemos encontrar que se deducen de sustituir la ley de Ohm, y son simplemente maneras diferentes de escribir la misma fórmula. Habitualmente la que utilizaremos es esta: potencia igual a V por I. Y la potencia se mide en vatios. Lo que pasa es que en estos casos, cuando estamos trabajando con diodos LEDs, el vatio es una unidad demasiado grande y habitualmente hablamos de milivatios. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, pues el resistor estará disipando una potencia de 133 milivatios. En cambio, el LED estará consumiendo una potencia de 33 milivatios. Todo esto con una corriente de trabajo de 18,5 miliamperes. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso, con un LED rojo deberíamos colocar una resistencia, hemos dicho, de 390 ohmios. Correcto, es lo que tenemos colocado aquí. Si hacemos esto, pues el LED se encenderá correctamente y en ningún caso correremos el peligro de que se queme por un sobrecalentamiento o por una sobreintensidad. Vale. Ahora lo que he hecho es añadir un nuevo elemento a nuestro circuito, que es el potenciómetro. Del potenciómetro ya hablamos anteriormente, es una resistencia variable, pero hasta ahora todavía no lo habíamos probado. Vamos a ver cómo funciona o qué efecto produce. ¿Veis? Si voy hacia aquí, estoy reduciendo la resistencia interna que ofrece el potenciómetro. Y el LED se enciende con su máxima potencia. Y a medida que voy girando, veis que la intensidad del LED se va reduciendo. Aumenta, disminuye. Aquí aumenta porque la resistencia se ha hecho cero, y aquí disminuye porque la resistencia se ha hecho máxima, que en este caso es de 10K, porque estamos utilizando un potenciómetro de 10K. Mantenemos, a pesar de todo, igualmente la resistencia limitadora de corriente. ¿Por qué? Porque esta resistencia también cumplirá su función en el momento que coloquemos esto a resistencia cero. Si el potenciómetro tuviera un valor de 0 ohmios, porque tenemos el dial girado completamente a la izquierda y no hemos colocado la resistencia limitadora, el LED se quemaría. ¿Vale? Este es el funcionamiento. Ahora os voy a enseñar el esquema electrónico para que aquí entendáis, yo creo, con mayor claridad qué es lo que tenemos. El potenciómetro, ¿veis? Tenemos un potenciómetro de 10K. El potenciómetro tiene tres terminales, los dos extremos y un terminal central. El terminal central es el que cuando nosotros movemos el dial va yendo podríamos decir, hacia arriba o hacia abajo, y hace que el valor de resistencia por el que tiene que atravesar la corriente sea más grande o más pequeño. ¿Vale? Este es el típico uso como potenciómetro. Más adelante veremos algún otro uso utilizando el otro terminal. Colocamos el diodo LED y colocamos nuestra resistencia limitadora. Aquí hemos puesto una resistencia de 220, pero ya hemos visto que sería más correcto poner una resistencia de 390 ohmios para conseguir que el LED no sufra sobreintensidades y se pueda quemar. ¿De acuerdo? Pues este es nuestro LED funcionando con un potenciómetro que nos permite ajustar de forma manual la corriente. Ahora vamos a continuar trabajando con un LED que se llama LED RGB, que en realidad es como si encapsuláramos 3 LEDs dentro de una cápsula de plástico, de epoxi. El rojo, que vemos aquí su terminal,
el verde y el azul. Y todos tienen en común el negativo. ¿De acuerdo? El negativo es común, se distingue porque es la pata más larga. A su izquierda está el rojo, luego tenemos el verde y luego tenemos el azul. En el simulador tenemos aquí el LED RGB, yo lo he colocado aquí. El cátodo, que hemos dicho que es la pata más larga, la estoy conectando directamente al negativo. Y luego tenemos el rojo, el azul y el verde. En este momento no se encenderá porque no tenemos conexión entre aquí y el positivo. En este caso le vamos a dar el color rojo para que veamos que es el LED de color rojo. Y efectivamente, si ponemos en marcha la simulación, se enciende de color rojo. Si mezclamos este rojo con este es el color azul. Pues obtenemos una mezcla de los dos colores, una especie de lila o fucsia. Y si mezclamos también con el último terminal, que es el verde, pues lo que obtendremos es un color prácticamente blanco porque es la suma a partes iguales de todos los colores. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de hacer una mezcla de la misma intensidad de todos los colores, vamos a ir mezclándolos a través de un potenciómetro, con lo cual regularemos la cantidad de rojo, la cantidad de azul y la cantidad de verde que ponemos, y de esta manera podremos obtener los diferentes colores con las componentes RGB. ¿De acuerdo? Si hacéis el montaje real, os recomiendo que cubráis el LED RGB, con un pequeño vasito de estos de plástico de color blanco translúcido, y así distinguiréis mejor la homogeneidad del color. Vale, vamos a pasar este cable hasta aquí, de tal manera que lo controlamos con este LED, con este potenciómetro. Vamos a pasar el azul, ahí. Vamos a pasar el azul a este potenciómetro y vamos a pasar el control del rojo a este potenciómetro. Si ahora ponemos en marcha la simulación, sale un color, no sé exactamente cuál es. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner a 0 el rojo, a 0 el azul, y solo nos queda verde. Verde de más intensidad o verde de menos intensidad. Y ahora vamos a mezclar una intensidad media de verde con una intensidad alta de azul. Bueno, veis cómo se van mezclando los colores. Evidentemente esto lo veréis bastante diferente con el LED real que no aquí con la simulación, pero podéis ver que obtenemos la composición de rojo, verde y azul, que de hecho es lo mismo que hacen las pantallas LED, las pantallas, por ejemplo, de un televisor, que mezclan rojo, verde y azul, o la pantalla del ordenador, y obtenemos diferentes colores.